Hola Diositos, ¿cómo están? En esta búsqueda de explicaciones, hoy una nueva entrevista. Bueno, observando minuciosamente la actualidad, uno de los aspectos más llamativos, a mi parecer, es cómo reaccionamos de manera colectiva, qué posturas adoptamos, cómo nos adaptamos a una nueva supervivencia incluso. Para hablar al respecto no podía faltar la mirada del sociólogo Rafa Currao, toda mi admiración a su profesión y a su persona, desde luego. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dieguito? Muchas gracias por tus palabras. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, también un poco sobreviviendo a todo Decime. esto, de tiempos difíciles. Ni hablar. Vos hace algunos días nosotros hablábamos algo de esto en privado y me encuentro nuevamente con una noticia sobre Bill Gates, ¿no? Esta personalidad así tan curiosa que últimamente ha sido siempre noticia. Y esta vez vaticinando que la acechanza de este mal podría terminar en 2022. O sea, la clarividencia de este magnate informático no tiene límites, al parecer. ¿Qué pensás sobre la construcción en general de este personaje como oráculo, como salvador incluso? Sí, bueno, la verdad que es un tema súper interesante. Tocaste dos temas en uno. Mm, El primero es el de los vaticinios, ¿no? Últimamente vemos muchísimo de eso en las ciencias eh, y da que pensar. Es un tema por ahí un poco más largo para abordar en otro momento, pero me gustó que lo hayas mencionado. Eso por un lado. Y por el otro lado, yendo puntualmente al personaje en cuestión, a Bill Gates, yo creo que es interesante, o por lo menos a mí me interesa, intentar analizar siempre desde un punto de vista quizás un poco más abstracto, ¿no? Elevar el nivel, pero no desde un punto de vista jerárquico, no un mejor nivel de análisis, sino superior, un poco más desde en perspectiva, y analizando un poco ese personaje y todo el movimiento cubanón y demás, nos encontramos que, o por lo menos yo detecto que la efectividad que tiene Bill Gates tiene que ver un poco con su rango de multimillonario, como vos así lo llamaste. Y yo encuentro una explicación bastante lógica a eso, y es que a nosotros nos presentan en la vida cotidiana un poco la supervivencia, como hoy mencionábamos, en términos económicos, ¿no? ujú. Cuando uno empieza a atar caos y empieza a analizar desde distintos puntos la historia de la academia y la historia de las ciencias oficiales, sobre todo en el último tiempo, se da cuenta que hay como un hermanamiento que indicaría que todo va hacia un escenario del sálvese quien pueda, un escenario donde pareciese que el único capital disponible es el dinero o sus derivados. Y en ese sentido, la figura de Bill Gates funciona como alguien que ese juego ya lo ganó. Es decir, no a mí como ciudadano de a pie, que estoy todavía en este juego intentando encontrar ese capital económico, identifico a Bill Gates como alguien que ya superó ese juego, que está más allá. Entonces, justamente se presenta al mismo tiempo ese rasgo humanitario, ¿no? Como si pudiésemos pensar, bueno, como esta persona ya tiene resuelta la parte económica, ¿cuál es el interés que va a tener detrás de todo esto? Algo parecido sucedió, no sé si recordás, en las elecciones anteriores, cuando se discutían acá en Argentina Sí, la figura de Macri, sí, y sí. muchos hacían el mismo hincapié. No, si es una persona con mucho dinero, ¿por qué querría el mal para nosotros? Sí, te lo iba a comentar. En general se cree eso. O sea, tenemos esa percepción de que quien ya tiene dinero es la persona más idónea, más apta para ocupar un cargo en el poder, porque no nos va a robar, si dinero ya tiene. O Como nos si puede eso robar fuese otra cosa, quizá. como si eso fuese lo único Claro. o lo más importante. Y en Mm. realidad, ya quizá introduciéndonos a otros temas, pero por ahí son los análisis más lindos, lo que más me gusta hacer. Están las claras que el capital más importante está de lejos, no es el dinero. En primer término, porque estas personas tan importantes como vos mencionás tienen acceso a máquinas de fabricar dinero. O sea, nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo hace muchísimo tiempo que se desancló de una referencia concreta. Entonces, la persona que tiene la máquina para generar dinero, poco puede importarle eso. Entonces creo que es eso, creo que es una lógica en la cual nosotros nos vemos inmersos y por eso figura tan bien, perdón, por eso funciona tan bien,
una figura como Bill Gates, porque en nuestra lógica, o mejor dicho, en la lógica que nos imponen, parecería como que ya ganaron el juego. Entonces, ¿qué les queda sino el bien a la humanidad? Y bueno, lo veo un poco por ese lado, ¿no? Sí, de todas maneras, estamos hablando de una figura un tanto creada, no, no sé qué opinión te merece, porque no creo que esto se dé de manera espontánea, o sea, que la gente elija a esa figura. Hoy en día, con el poder de los medios de comunicación, como hablábamos también en la entrevista con Iru y con Guillermo Wood, que se repite, parece que es algo que siempre viene a tema y no es casualidad. Seguro, ¿no? En estos casos, con figuras tan relevantes, yo creo que se hace una suerte hasta de casting, te diría, para poner una figura que todos podamos Claro. más o menos entender de qué hablamos. Incluso está muy claro en el caso de las elecciones para presidente, las anteriores, ¿no? Las que gana Donald Trump, cómo a través de una maquinaria de la Big Data logran detectar los puntos neurálgicos y muy sectorizados en el pueblo estadounidense y Mm. llegaron a la conclusión de que la figura de Trump era una figura que daba como para ser presentada. Muchas veces yo hablo esto, intento discutirlo y matizarlo. Yo creo que primero, digamos, Trump es elegido. No es que Ujú. de abajo se hace una persona, busca su equipo de trabajo, sino que es al revés. Lo mismo pasa con Bill Gates y lo mismo pasa con muchísimas otras figuras de muchísimos otros ámbitos que a través de estudios sociales y como los que se hacen en el Instituto Tavistock, entre otros, llegan a la conclusión de que son personalidades que por algún rasgo distintivo cumplen un rol importante en ese momento. Y yo creo que es lo que está sucediendo hoy con Bill Gates, que si nos ponemos a hablar, uno no entiende cómo el mayor accionista de la OMS es un muchacho que supuestamente es un informático, ¿no? No hace demasiado sentido. Así que la verdad que lo veo por ese lado. Y volviendo al tema este que hablábamos hoy de qué es lo que nos roban, un poco lo decía también Guillermo en esa entrevista tan linda que le hiciste, y yo lo tomo, como tantas otras cosas que tomo de Guillermo, que realmente es una cuestión espiritual. Y Mm. fíjate lo loco de eso, ¿no? Porque hablar desde las ciencias de la espiritualidad pareciese ser como un tabú. O sea, cuando uno habla con algún referente de la ciencia oficial o Sí, sí, una de la ciencia. contradicción total, ¿no? Claro, como si Ujú. fuesen cosas contradictorias, como que ese debate ya está zanjado, ¿no? Y eso Sí. es muy, muy interesante de analizar también. Sabes que volviendo un poquito a la construcción de esta figura, hace unos días me acuerdo de algo que veía cuando era chico. De hecho, yo conocí a este personaje, a Bill Gates, a través de una serie de comerciales que de alguna manera tenían como la intención de homenajear a los grandes genios. Salía en Discovery Channel, en Discovery Kid, perdón, Discovery Kids, programa para ubicado a un público, ¿no? Con el cerebro bastante blando para meterle todas las ideas. Y entre todos los genios de la historia, o sea, el único que estaba vivo y que era contemporáneo era Bill Gates. Y de hecho yo encontré el comercial, lo tengo, y voy a poder compartirlo. Es Ujú. curiosísimo cómo lo presentan ya a los niños como la figura del genio indiscutible, de la persona, bueno, hay una palabra así que se utiliza mucho últimamente refiriéndose a él, el visionario. Eso es así tal cual, clave me parece. Visionario del futuro, el software y el sonoro creador de Microsoft es Bill Gates. Es el hombre del futuro, como él no hay ninguno. El mago de Microsoft es Bill Gates. Bill Gates, con todo su mega hair, en octubre 28 él lo vio nacer. Con tan solo 13 años era un hacker sin saber programar computadoras, es lo que sabía hacer. Dejando lado a Harvard se dedicó a Microsoft. En el 75 su compañía fundó. Él siempre pudo creer que todos podían tener computadoras personales muy fáciles de entender. Visionario del futuro, el software y el son uno, creador del Microsoft es Bill Gates. Es el hombre del futuro, como él no hay ninguno. El mago del Microsoft es Bill Gates. Es muy interesado por la ciencia de estos días, que también invierte en la biotecnología, defiende la libertad de expresión por internet, juega golf y lee muchos temas de su interés. Una galería de arte en internet la ha creado con todos los grandes artistas que la historia ha dejado. Es un gran admirador de Da Vinci y de su obra, es el arte que le da la motivación de sobra. Restart. Intel compró
panel, teclado, archivo y opción. Esta es tu computadora y también esta canción. Visionario del futuro, el software y el son uno, creador de Microsoft es Bill Gates. Fundamental porque pareciesen los viejos profetas de los libros Claro. sagrados, ¿no? Que profetizaban que iba a suceder algo y sucedía. Y eso es muy extraño, es muy curioso que no llame la atención en la academia. Quizá pongo en contexto, cuando yo nombro academia me refiero no solamente a las casas de estudio, sino me refiero a cierto aparato, Claro. cierto aparato que funciona con una lógica. Mira, hace poquitos días el Sí, canal como de ente Iru, regulador también, ¿no? exactamente, eso te iba a decir. Ujú. En el canal de Iru, que tuvo que hacerlo de nuevo porque se lo cerraron, porque parece ser que cuando uno supera los 100.000 seguidores, hay algo ahí, un límite, ¿no? Un domo que no deja subir. Entonces siempre es como volver a empezar. Interesante también analizar eso. Resubió un análisis que habíamos hecho en su momento sobre una entrevista que le hacían a una doctora astrofísica muy Sí, la vi. importante que La trabaja vi. para la NASA. Ujú. Bueno, y ahí justamente tocábamos este tema, ¿no? Bueno, era una entrevista que le hacían una persona desde este lado del tablero, digamos, una persona que discutía la cosmología oficial, y la persona, la astrofísica, hacía bastante agua en cuestiones muy básicas, pero lo traigo a colación porque como lo subió hace poquitos días, leía los comentarios de la gente que ponían en las cajas de comentarios, que me gusta mucho leerlo, y muchos decían, bueno, pero no hay que perder de vista que la doctora es especialista en los exoplanetas y el entrevistador le mencionaba el alunizaje. Entonces era como que era lógico que no estuviese en tema. Y esto lo digo porque habla mucho del aparato académico y de cómo pareciese que si vos te especializás tanto en un tema, perdés la perspectiva. En definitiva, perdés el sentido común. ¿Cómo es Claro. posible que alguien, es como que vos me digas, soy arquitecto, pero me olvidé de sumar 2 más 2? ¿Cómo es posible que alguien con tanta capacidad? Y esos son pequeños mecanismos que es muy interesante analizar, como vos decías, como ente regulador, qué es lo que se estudia, qué es lo que no se estudia, qué emprendimiento se puede becar y qué no, qué es interesante para la sociedad en su conjunto y qué no. Bueno, hoy por hoy eso está regulado por la academia y por supuesto por sus rémoras, ¿no? Por sus tentáculos. Ujú. Así que son temas que parece que no, pero que se van entrelazando de a poco. Sí, bueno, la figura del profeta también y la imposición de la ciencia respecto de ciertos profetas, como Albert Einstein. Actualmente, yo creo que antes de toda esta situación que estamos viviendo, no quiero utilizar las palabras, era Elon Musk el profeta, ¿no? Era como el tipo también exitoso, el visionario, que empezó de abajo, siempre la historia del mártir que llega. De hecho, en el estudio de la cinematografía, de la narratología en general, se conoce muy puntualmente ese tipo de trama, ¿no? La trama de ascenso, que es Sí, la persona que desde abajo, bueno, lo veíamos en las novelas, nosotros tenemos más o menos la misma edad, Rafa. Lo sí. veíamos en las novelas de Thalía, las novelas de, bueno, de alguna actriz o actor conocido locales, más locales, que era siempre, ¿no? El pobre que de pronto descubría que era hijo de un millonario y terminaba teniendo la vida que todos queremos, a un reflejo de nuestros propios deseos. Sí, ¿Qué exactamente. pensás? Bueno, pienso que el que quiera creer que Mark Zuckerberg empezó desde el garage de su casa está en su derecho de hacerlo, pero Claro. creo que son, por supuesto, son testaferros, de nuevo, elegidos a partir de casting, no tengo ninguna duda. Estamos hablando de esos niveles, por supuesto que hay empresarios exitosos, no estoy diciendo que no, pero esa gente que tiene un real nodo de información importantísimo, o el mismo Bill Gates, o Elon Musk, y podemos seguir nombrando muchos, son construcciones que ayudan a fortalecer esa lógica que vos muy bien mencionabas, de si te esforzás y todos los días pones un poquitito más, quizá algún día puedas fundar una empresa como Verizon, como Amazon, desde el garage de tu casa. Creo que tiene que ver con el Claro. relato, creo que tiene que ver con toda esta mentira gigante
en la que vivimos, Ujú. con este sistema absolutamente bobo y desalmado que nos hace creer que el único capital que está en juego es el económico, Sí. y de a poquito nos van robando cuestiones muchísimo más centrales e importantes en nuestra vida. Así que estoy totalmente de acuerdo con ese punto que traías, porque creo que se configura esa figura del héroe, ¿no? Esa figura Del del héroe, relato claro. del héroe, ¿no? Que Sí, de alguna sale de manera la... genera una empatía rápidamente con todos nosotros que estamos acá abajo, ¿no? Y fíjate otra cosa también interesante, que es que no hay que perder de vista que desde la academia, en mi caso te hablo desde las ciencias sociales, que es de lo que yo estudié, no fue solo la clásica derecha neoliberal la que abonó por esta lógica economicista, que es lo que uno primeramente pensaría, ¿no? Que es un pensamiento solamente de derecha o que puede ser Mm. presentado solamente de autores con esa ideología. Fíjate que fue fundamental el rol que cumplió el marxismo en proponer que era la economía la que determinaba, es decir, la estructura económica la que determinaba el resto de las superestructuras culturales y demás. Y lo digo porque muchas veces, cuando se habla de conspiranoicos, lo que no se deja ver es que en realidad lo que intentamos hacer desde nuestros lugares es un revisionismo. Y es entender Mm. que acá hay una construcción de una lógica binaria en la que justamente participan polos aparentemente opuestos para generar esa dialéctica y para que se genere una síntesis que es en definitiva la que se busca. Entonces, Claro. uno en el día a día pasa a ser un bicho bastante complicado hasta para las reuniones para asados, porque todo lo pones en discusión. El otro día un amigo Claro. me cargaba porque me decía, vos eras fanático de Star Wars y ahora no querés ver nada relacionado con el espacio, me decía. Ujú. Y tiene razón porque no puedo ver que no dan puntadas sin hilo. Entonces eso tiene atrás una intencionalidad, lo mismo que el New Age y todas las nuevas tendencias. Sí. Eh, no puedo evitar pensar, lamentablemente, que todo lo que tiene cierta difusión es porque tiene alguna intencionalidad. Y acá, Dieguito, desde mi punto de vista, me gusta intentar entender cuáles son las cosas que hacen que no nos podamos entender entre comunes, entre la gente, ¿no? Ujú. Cuáles son los momentos y los puntos donde llegamos a un parteaguas que no podemos atravesar. Y creo que hay uno que es fundamental, y es que están aquellos que creen que quienes nos gobiernan buscan un progreso y buscan lo mejor para la sociedad, El bien eh, común, el claro. bien común, exactamente. Y cuando digo quienes nos gobiernan no me refiero a gobernadores, intendentes, presidentes, me refiero realmente a la gente que está detrás del poder. Y estamos quienes pensamos que son psicópatas absolutos. Y cuando uno parte de ese axioma, del axioma A o del axioma B, lo que construya para adelante va a estar filtrado a través de ese cristal. Entonces muchas veces, las veces que quizás no nos ponemos de acuerdo es porque partimos de axiomas muy diferentes. Si vos partís del axioma de que lo que hace la Organización Mundial de la Salud o lo que hace el Fondo Monetario Internacional es en virtud de la salud de los pueblos, no nos vamos a poner demasiado de acuerdo mientras avance nuestro análisis. Me explico lo que quiero Ujú. decir? Sí, sí, sí. Y me parece que eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Para una charla común y corriente con un amigo, poder establecer ciertos puntos y a partir de ahí construir. Y en definitiva, poder, por supuesto, discernir, pero no perdernos en detalles, sino en cuestiones claves. Por eso hablaba de axiomas, ¿no? Podemos partir de diferentes lugares. Sí, sí, antes o después de que te tilden de que estás en contra de todo, por ejemplo. Claro, exactamente. Es algo muy común. Te pregunto, Rafa, vos hablabas un poquito de esto, ¿no? De los bandos, de ponernos en un bando u otro también, ideológicamente. ¿Se nos enfrenta ideológicamente de manera sistemática, crees? Sí, no tengo ninguna duda, porque es un poco el combustible, es un poco la lógica que ellos han encontrado de cierto avance. Y ojo que cuando digo avance está a las claras que no hablo de progreso, ¿eh? Me refiero a cómo avanza dinámicamente la sociedad. Ellos necesitan el conflicto social, eso está claro. Incluso voy a tomar las palabras de los queridos hermanos Barea, que aprovecho a mandarles Ajá. un abrazo grande,
que ellos hablaban de algo muy interesante, que hablaban de que en definitiva nosotros como seres humanos somos simbiontes. Si uno analiza nuestro sistema, nuestro cuerpo incluso, cómo funcionan nuestras células, funcionan de una forma simbiótica, es decir, células que informan otras células, que se comunican, que se ayudan, ¿sí? Y generalmente se puede entender que las sociedades, todas, deberían ser un reflejo de cómo funcionamos nosotros. Y sin embargo, se nos enfrenta. No se nos, desde chiquitos, no se nos influencia y no se nos potencia diciéndonos que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Al contrario, son todos contra todos. Por eso he hablado de esta lógica y de la eficacia de Bill Gates. Y me parece súper interesante esa reflexión que hacían los hermanos Barea, que se las tomo. Y algo también decía Guillermo Wood, de eso, de volver a entender cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Cómo nos han desanclado de nuestra naturaleza. Y ese es otro axioma muy importante, así como te dije el de los psicópatas. Hoy te menciono otro, que muchas veces pone en diferentes veredas al resto del análisis, ¿verdad? Y es el hecho de pensar que somos producto, o sea, podemos pensar que somos el producto de la evolución de una roca, que vivimos en una esfera giratoria, que es un samba cósmico, viajando a miles de millones de kilómetros por la galaxia sin que le importemos a nadie, que incluso en nuestra propia casa, que es la madre tierra, es infértil. No sé si estás familiarizado con la teoría, una de las teorías más fuertes de cómo se generó la vida en la Tierra, de la ciencia oficial, es la panspermia. Es la idea esta de que la vida no existía en la Tierra, sino que fue engendrada por vida extraterrestre. Esto no es lo pueden googlear, digamos, no es una idea disparatada de ciencia ficción. Es decir, fíjate lo que es ese axioma, ¿no? Podemos partir desde ahí, o podemos partir de que somos herederos de este mundo, que somos simbiontes viviendo en nuestra casa, que somos parte de esta tierra, volvemos a esta tierra, ¿sí? Entonces, si partimos de esos dos lugares diferentes, nuestros análisis van a ser diametralmente diferentes. Y es bueno, al menos, saberlo desde el principio, porque vamos a entender muchísimas posturas y podemos discutir de última desde un lugar un poco más claro. Tal cual, Rafa. De hecho, bueno, si no se nos enfrenta, se busca distanciarnos, ¿no? Sí, realmente es muy triste eso. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que te decía. Hay una palabra que me gusta utilizar que es descentrarnos, desequilibrarnos. Un organismo sano es un organismo en equilibrio. Nosotros nos sentimos bien cuando tenemos un día en el que trabajamos un poco, pudimos hacer un poco de actividad física, tuvimos un poco de tiempo para recrearnos, leímos un rato y no sé, por decirte algo. Porque generaste un equilibrio, entonces estás en tu centro. En cambio, lo que se busca muchas veces es desequilibrarnos, que no haya un centro, que la Tierra no sea el centro, sino que no hay centro, no hay arriba y abajo, no hay nada en definitiva. Entonces nos buscan separar, nos buscan aislar, porque eso nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, que es simbionte, que es colaborar, ayudarnos los unos con los otros. En cuestiones que son muy básicas, uno no sé, a mí me cuesta mucho pensar en que se persigue como aldea, me refiero, ¿no? Como que se persigue un progreso, cuando en el siglo XXI tenemos la distribución de la riqueza que tenemos hoy por hoy, que es ridícula a nivel mundial, o cuando tenemos el nivel de muertes por inanición que existe, cuando tenemos muchísima gente en el mundo sin acceso al agua potable, pero nos ocupamos por ver si hay agua en Marte. Es muy cínica esa idea, ¿no? Pero bueno, es un poco como vos decís, es esa voluntad de separarnos. Yo lo veo siempre como la voluntad es de separarnos de nuestra raíz, de separarnos de nuestra herencia, de separarnos de quienes somos. Y fíjate que es muy importante, la identidad es un derecho inalienable del ser humano, es uno de los derechos humanos por excelencia. Y si vos no sabés ni siquiera dónde vivís, cuál es tu casa, ¿podés saber quién sos? Definitivamente no. Claro que no.
Rafa, ¿qué tiene que ver el darwinismo en esto? Muchísimo, muchísimo. El darwinismo, está bueno el término que utilizás porque podríamos hablar de darwinismo para sintetizar eh, muchos aspectos de muchas ramas de la ciencia, que sobre todo a partir del siglo XIX y muy fuerte a partir del siglo XX, a partir del eugenismo, ¿no? De esa idea eh, psicópata de creer que hay que mantener ciertas líneas genéticas y otras no, eh, todas esas tendencias fueron generando lo que hoy vivimos como sociedad. Si uno toma, por ejemplo, la parte biológica, puede hablar de, como vos decías, de Darwin, hay muchísimos otros exponentes. Está Sir Dalton como uno de los primeros eugenistas, súper influyente en la sociedad de aquel momento. Desde el punto de vista económico, como te decía, podés agarrar Adam Smith, que hablaba, ¿no?, de la mano invisible de la oferta y demanda. ¿Por qué no Karl Marx, ¿no?, como contrapartida, pero muy necesaria para establecer ese economicismo como determinista? Es decir, cuando uno va rastreando las distintas influencias, las distintas ramas de la ciencia, bueno, ni hablar de lo que refiere a nuestra casa, donde vivimos, a nuestro barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Va rastreando que la voluntad es establecer esta lógica del sálvese quien pueda, es establecer esta lógica de que si nosotros somos producto del azar, entonces nuestro porvenir también será azaroso, de que no tenemos derechos como seres humanos, de que todo es cultura, y si todo es cultura, entonces nada es natural. El culturicismo ferviente que se está viendo hoy por hoy, que se ponen en duda aspectos como los géneros, aspectos que nunca fueron debatidos, hoy por hoy se ven cuestiones muchísimo más extremas que eso. Entonces, en definitiva, el darwinismo, como vos lo llamás, tiene que ver con esta degeneración de que es todo cultura, es todo construcción. Y si es todo construcción, entonces vos tenés que ganarte el futuro, vos no tenés derechos, vos no tenés una herencia en este mundo. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Y para todos los que nos llaman conspiranoicos, yo los invito a que hagan un análisis de quiénes son las personas que estuvieron detrás y que financiaron a estas grandísimas mentes del siglo XIX y XX, como vos bien mencionabas, Darwin, Dalton y muchísimos otros, y se va a encontrar con personajes muy repetidos. Y eso, Diego, es muy interesante de analizar. Y yo no veo que mucha gente se preocupe en hacerlo. Lejos de eso, denostan a los que intentamos decir, che, esperemos un poco, esta información está disponible para todos, ¿por qué no la charlamos? ¿Por qué no es importante saber quién es la persona que está detrás de esta teoría y de esta forma de pensar? Sí, lo que ocurre es que cuando nos dan todo resuelto, incluso ya desde la escuela, pasa también con la forma de la Tierra, el lugar donde vivimos, tenemos respuestas ya desde antes de que nos hiciéramos preguntas. Entonces, quizá ahí esté la clave, ¿no? En que después ya no nos preguntamos, ya simplemente aceptamos, ya tenemos las figuras, ya sabemos quién fue Einstein. Bueno, listo, fue un genio que lo dijo todo y todo lo que dijo es verdad. Lo mismo con Darwin, etcétera. Pero bueno, yo quería ir un poquito por ese lado, que se ha escuchado incluso mucho en estos días, en estos momentos, esta cuestión, ¿no?, de esta percepción que tienen los humanos que nos rodean, de por ahí nos merecíamos esto, algo tenemos que aprender, era momento de poner un freno, ¿no?, a esta humanidad, así tal como se estaba gestando, como estaba viviendo. Y esa manera de meternos, es una lobotomización, me parece, ¿no? Esa manera de meternos esas ideas en la cabeza es que nos hace aceptar también casi cualquier cosa. Sí, sí, nos hace aceptar cualquier cosa porque nos tratan como ciudadanos de segunda. Evidentemente hay, por ejemplo, sociedades como la estadounidense donde se ve claramente un sistema de castas que uno diría, bueno, eso con la guerra de secesión ya fue historia y no lo es. Acá en Argentina quizá no veamos ese flagelo que tienen ellos, pero sí tenemos muchísimos otros.
O sea, ya ni hablemos de cuestiones económicas, estamos hablando de cuestiones que son innatas. Uno por nacer, o sea, lo que diferencia claramente una casta de una clase económica es que en la clase económica uno podría ascender socialmente y en la casta no, vos sos lo que te tocó ser. Entonces, cuando uno ve ese tipo de locuras, tiene que rastrear, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto que hoy por hoy está en el aire? Bueno, ya todos vemos lo que está pasando con el asesinato de Floyd en la calle y todo lo que eso genera. Sí. Bueno, tiene que ver con ciertas ideas que germinaron en su momento desde la academia, desde la Royal Society, para ser más precisos, y que se transformaron en paradigmas. Eso es lo interesante. Que mucha gente quizá lo que no termine de detectar es cómo hay una dictadura científica. Se raptaron los paradigmas para no ser discutidos, como vos bien decías, y yo coincido, y se generó se generó que no nos planteemos los cimientos, que no planteemos los axiomas, que no revisemos el punto de partida, y eso es muy peligroso, porque si yo parto de un axioma falso, mis premisas, mis conclusiones serán falsas. Pero si yo nunca no me detengo a analizar cuáles fueron mis axiomas, voy a seguir toda la vida, digamos, en ese camino, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que es interesante a veces poner el pie sobre la pelota, como le decimos por acá, e intentar, si bien es importante analizar las coyunturas, analizar los personajes concretos, analizar determinados sucesos, por supuesto que es importante, pero por lo menos mi forma y lo que yo quisiera aportar siempre es no perderlo de vista lo general, no perderlo de vista cuáles son los mecanismos, cuáles son las lógicas que están detrás de estas cosas. Y me parece que es valioso y que falta muchísimo, por supuesto, pero son cosas que después nos ayudan, son herramientas que nos pueden ayudar a entender cuestiones más concretas, ¿viste? Como charlábamos hoy de Bill Gates o como charlábamos hoy de esta lógica de alejarnos. Creo que es importante siempre tener presente este tipo de charlas o de visiones, ¿no?